La tarde caía lentamente sobre la promesa, envolviendo cada rincón del palacio en una luz dorada que parecía prometer calma, aunque en realidad ocultaba tensiones que llevaban tiempo gestándose en silencio. En el despacho principal, Manuel de Luján sostenía la mirada firme, sin un solo titubeo, frente a su primo, dejando claro que aquella conversación no era una negociación más, sino un límite definitivo que no estaba dispuesto a cruzar. Ciro, acostumbrado a conseguir lo que quería a base de presión y astucia, no podía creer que Manuel se mantuviera tan inamovible. Había llegado convencido de que bastaría con insistir un poco más, con tensar la cuerda hasta el punto justo, pero lo que encontró fue una muralla silenciosa, una determinación que no dejaba espacio a concesiones ni a dudas. El aire entre ambos se volvió denso, casi irrespirable, como si las palabras no dichas pesaran más que cualquier argumento. Manuel no levantó la voz en ningún momento, pero su tono, firme y contenido, tenía una contundencia que desarmaba cualquier intento de réplica. Ese 5% no era solo una cifra, era una declaración de principios, una forma de marcar territorio en un mundo donde cada gesto podía interpretarse como una debilidad. Ciro, por su parte, intentó mantener la compostura, pero la frustración comenzó a filtrarse en sus gestos, en la rigidez de su mandíbula, en la manera en que sus manos se cerraban lentamente sobre sí mismas. Pedir que doblara la oferta no había sido solo una estrategia, sino un último intento desesperado de recuperar el control de una situación que se le escapaba entre los dedos. Mientras tanto, en otro punto del palacio, Julieta escuchaba con incredulidad los detalles de aquella propuesta. Para ella, incluso ese 5% resultaba excesivo, una concesión incomprensible que ponía en riesgo mucho más de lo que parecía a simple vista. Su reacción no era solo económica, sino emocional, porque intuía que detrás de aquella decisión había algo más profundo que un simple acuerdo. Manuel, sin embargo, no estaba dispuesto a explicar más de lo necesario. Había aprendido, a lo largo de todo lo vivido en la promesa, que justificar cada paso solo abría la puerta a nuevas interferencias, a nuevas dudas que podían debilitar decisiones que ya estaban tomadas. Y en ese momento, más que nunca, necesitaba sostenerse en su propia certeza, aunque eso implicara incomodar a quienes lo rodeaban. Por su parte, el eco de esa confrontación no tardó en expandirse por los pasillos, como una vibración invisible que recorría la casa sin necesidad de palabras. En la promesa, los conflictos nunca eran completamente privados. Siempre había miradas atentas, oídos dispuestos a captar fragmentos, silencios que hablaban más que cualquier conversación abierta. Al mismo tiempo, en el despacho contiguo, Alonso Luján observaba unos documentos con una expresión distinta a la habitual. No era la rigidez de quien carga con el peso de un apellido, sino algo más cercano a la esperanza, una emoción contenida que parecía fuera de lugar en un entorno acostumbrado a las malas noticias. Frente a él, Adriano aguardaba en silencio, con esa mezcla de prudencia y ansiedad que lo había acompañado desde que su vida cambió de forma tan abrupta. Había aprendido a no hacerse ilusiones con facilidad, a no confiar en promesas que podían desmoronarse en cualquier momento, pero había algo en la mirada de Alonso que lo obligaba a prestar atención. Cuando el marqués finalmente habló, lo hizo con una serenidad que contrastaba con la magnitud de lo que estaba diciendo. No se trataba de una certeza absoluta, pero sí de una posibilidad real, una puerta que hasta entonces había permanecido cerrada. La idea de que Adriano pudiera recuperar la vista no era solo un dato médico, sino un giro emocional que sacudía todo lo que él creía haber aceptado como definitivo. El silencio que siguió a esa revelación fue largo, cargado de una intensidad difícil de describir. Adriano no reaccionó de inmediato, como si necesitara tiempo para permitir que aquellas palabras encontraran un lugar dentro de él. Había pasado tanto tiempo adaptándose a la oscuridad, reorganizando su vida en torno a sus limitaciones, que la sola idea de revertir ese estado resultaba casi irreal. Alonso, consciente de ese impacto, no presionó. Explicó con calma los ejercicios, las rutinas, la disciplina que sería necesaria para que esa posibilidad pudiera convertirse en algo tangible. No era un milagro inmediato, sino un proceso largo, exigente, que requeriría paciencia y una voluntad firme para no rendirse en el camino. Mientras tanto, en una de las galerías, Martina recibió la noticia como si alguien hubiera encendido una luz en medio de su propia incertidumbre. Su reacción fue inmediata, casi instintiva, porque a pesar de la ruptura con Adriano, sus sentimientos hacia él no habían desaparecido, solo se habían transformado en algo más silencioso, más difícil de nombrar.
La posibilidad de que él recuperara la vista no era solo una buena noticia, sino una esperanza que le atravesaba el pecho con una intensidad inesperada. Durante un instante, todo lo demás quedó en segundo plano. Las tensiones, las discusiones, las decisiones que los habían separado. Solo quedaba esa imagen futura, difusa pero poderosa, en la que Adriano volvía a ver el mundo. Sin embargo, esa alegría no tardó en mezclarse con una incomodidad más profunda cuando Martina decidió compartir otra información que llevaba tiempo rondándole la cabeza. La propuesta de Leocadia no era un simple plan de viaje, sino una invitación cargada de implicaciones, una especie de movimiento estratégico que podía alterar el equilibrio de varias relaciones al mismo tiempo. Al llevar esa información ante Jacobo, Martina no buscaba permiso, aunque en apariencia pareciera lo contrario. Lo que realmente necesitaba era medir la reacción, entender hasta qué punto él se sentía con derecho a opinar sobre su vida. Y la respuesta que obtuvo, aparentemente tranquila, sin objeciones, no hizo más que aumentar su incomodidad. Porque en esa aceptación había algo que no encajaba, algo que no correspondía a la dinámica que se había establecido entre ellos. Jacobo no puso impedimentos, pero tampoco mostró indiferencia total. Era como si detrás de su calma se escondiera una tensión contenida, una reacción que aún no había terminado de tomar forma. Ese momento, aparentemente menor, dejó una huella más profunda de lo que cualquiera podría haber imaginado. No fue una discusión abierta, no hubo reproches ni palabras duras, pero el silencio que quedó entre ambos era más elocuente que cualquier enfrentamiento. Era la señal de que algo se estaba resquebrajando, de que las certezas que sostenían su relación empezaban a tambalearse. A su vez, en la planta baja, el ambiente tenía una energía completamente distinta, más práctica, más urgente, pero no menos cargada de tensión. La inminente llegada del duque Máximo de Buenaventura se había convertido en una especie de tormenta anunciada, una presencia que aún no había cruzado la puerta, pero que ya condicionaba cada movimiento dentro de la casa. Ricardo Pellicer exponía con preocupación las dificultades logísticas, especialmente la imposibilidad de conseguir el champán francés que el duque había exigido. No era un simple capricho, sino una orden que implicaba prestigio, reputación, la imagen misma de la promesa ante alguien cuya opinión podía tener consecuencias. Frente a él, Cristóbal Ballesteros no mostraba la misma inquietud visible, pero su respuesta dejaba claro que no había margen para el error. Si el duque lo había pedido, el palacio debía encontrar la forma de cumplir, sin excusas, sin retrasos, sin fallos que pudieran interpretarse como una falta de respeto. Ese intercambio reflejaba mucho más que un problema de suministros. Era la manifestación de un cambio en la forma de dirigir, de una nueva exigencia que no admitía improvisaciones. Cada detalle, por pequeño que pareciera, se convertía en una pieza clave dentro de un engranaje que debía funcionar con precisión absoluta. Mientras tanto, en otro rincón del servicio, el nombre de María Fernández seguía presente en cada conversación, en cada gesto de preocupación. Su reciente maternidad había dejado una huella profunda en todos, no solo por la fragilidad del momento, sino por todo lo que representaba en un lugar donde las historias personales rara vez tenían espacio para desarrollarse sin interferencias. La atención constante hacia ella y su hija no era solo una muestra de cariño, sino también una forma de mantener un equilibrio emocional dentro de la casa. En medio de tantas tensiones, de tantos conflictos abiertos, la presencia de esa nueva vida funcionaba como un recordatorio silencioso de que, a pesar de todo, aún había motivos para cuidar, para proteger, para seguir adelante. Sin embargo, no todos los movimientos dentro de la promesa estaban guiados por ese tipo de sentimientos. En la penumbra de sus propios pensamientos, Leocadia comenzaba a tomar una decisión que, aunque no era visible para la mayoría, tenía el potencial de alterar profundamente el rumbo de varios destinos. La idea de recurrir a Curro no era un acto impulsivo, ni mucho menos una muestra de debilidad. Era, en realidad, una jugada cuidadosamente calculada, una forma de intervenir en una situación que no estaba evolucionando como ella esperaba. Porque si había algo que Leocadia no toleraba, era perder el control de aquello que consideraba suyo. Y así, mientras el palacio seguía su ritmo habitual, con sus rutinas aparentemente intactas, una nueva línea de tensión comenzaba a dibujarse en silencio, esperando el momento preciso para manifestarse con toda su fuerza. La noche terminó de asentarse sobre la promesa con una quietud engañosa, como si el silencio que envolvía los pasillos fuese solo una pausa antes de algo inevitable. En su habitación, Curro permanecía despierto, sin lograr conciliar el sueño,
sintiendo una inquietud que no podía explicar con palabras, pero que se instalaba en su pecho con una persistencia cada vez más difícil de ignorar. No era la primera vez que experimentaba esa sensación, ese presentimiento difuso que parecía adelantarse a los acontecimientos, como si una parte de él percibiera movimientos que aún no se habían hecho visibles para el resto. Desde hacía tiempo, su vida había estado marcada por verdades ocultas, por revelaciones que cambiaban su lugar en el mundo, y eso lo había vuelto más sensible a cualquier alteración en el equilibrio de la casa. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Leocadia permanecía frente al espejo, observando su propio reflejo con una calma que ocultaba una actividad mental constante. Sus pensamientos no eran erráticos ni impulsivos, se organizaban como piezas de un tablero, cada una en función de un objetivo mayor que solo ella parecía comprender en su totalidad. Había decidido actuar, pero no de manera directa, no aún. Sabía que en la promesa, los movimientos más efectivos eran aquellos que no dejaban huella inmediata, los que se filtraban lentamente en la voluntad de los demás hasta convertirse en decisiones que parecían propias. Y para eso, necesitaba a Curro, no como enemigo, sino como instrumento. A la mañana siguiente, el palacio despertó con una actividad contenida, como si todos percibieran, de forma inconsciente, que algo estaba a punto de cambiar. En el comedor del servicio, las conversaciones fluían en voz baja, interrumpidas por miradas que buscaban confirmar si otros compartían esa misma sensación de tensión suspendida en el ambiente. Petra, por su parte, no participaba activamente en esas conversaciones, pero su atención estaba más aguda que nunca. Desde la noticia de la posible llegada del duque Máximo de Buenaventura, su comportamiento había cambiado de forma casi imperceptible, como si algo en su interior se hubiera activado, empujándola a anticipar un encuentro que llevaba demasiado tiempo esperando. La mención de Tomasa, su hermana, no era un detalle menor, ni una simple curiosidad. Era una herida abierta, una historia que no había tenido cierre, y cuya resolución dependía ahora de un factor completamente fuera de su control. La posibilidad de que el duque llegara acompañado de su propio servicio no era solo una cuestión logística para ella, sino una oportunidad que podía alterar su vida de forma irreversible. Sin embargo, cuando Ricardo Pellicer le comunicó que lo más probable era que el duque no trajera a su equipo, la reacción de Petra no fue inmediata ni explosiva. Fue más bien una retirada silenciosa, una forma de protegerse antes de que la decepción se hiciera evidente para los demás. Simona, observadora como pocas, no tardó en percibir ese cambio. No necesitó preguntas directas para entender que detrás de la insistencia de Petra había algo personal, algo que no se explicaba en voz alta, pero que condicionaba cada una de sus expectativas. En la promesa, las historias no dichas eran tantas como las que salían a la luz, y cada una de ellas tenía el poder de alterar el presente. Mientras tanto, en los jardines, Adriano comenzaba a dar sus primeros pasos dentro de ese nuevo escenario que se abría ante él. No eran pasos firmes, ni seguros, pero tampoco estaban marcados por la resignación que lo había acompañado durante tanto tiempo. Había en su postura una tensión distinta, una especie de lucha interna entre el miedo a ilusionarse y la necesidad de aferrarse a esa posibilidad que Alonso le había ofrecido. Los ejercicios que debía seguir no eran sencillos, no solo por el esfuerzo físico que implicaban, sino por lo que representaban emocionalmente. Cada intento, cada pequeño avance o retroceso, lo enfrentaba a la idea de que su vida podía cambiar de nuevo, para bien o para mal, y eso requería una fortaleza que iba más allá de lo corporal. Desde la distancia, Martina lo observaba sin ser vista, atrapada en un conflicto que no lograba resolver. Verlo luchar, verlo aferrarse a esa esperanza, despertaba en ella sentimientos que creía haber contenido, pero que ahora volvían con una intensidad inesperada. La ruptura no había borrado lo vivido, solo lo había colocado en un lugar más difícil de gestionar. Su mente intentaba imponerse, recordarle los motivos de su decisión, las diferencias, los desencuentros, pero su corazón respondía con imágenes más simples y más contundentes. Momentos compartidos, miradas, silencios que decían más que cualquier palabra. Y en medio de todo eso, la posibilidad de que Adriano volviera a ver el mundo añadía una dimensión nueva a ese vínculo que parecía no terminar de romperse. Por su parte, Jacobo no permanecía ajeno a esos movimientos, aunque su forma de reaccionar fuera más contenida, más difícil de descifrar. La información que Martina le había dado sobre la propuesta de Leocadia no había pasado desapercibida, aunque su respuesta hubiera sido aparentemente neutral. En realidad,
aquella conversación había dejado una huella más profunda de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir. No era tanto la idea del viaje lo que lo inquietaba, sino la forma en que Martina había planteado la situación, esa mezcla de independencia y distancia que lo colocaba en una posición incómoda, como si su papel en esa relación estuviera cambiando sin que él tuviera la oportunidad de intervenir. Mientras tanto, en el despacho principal, la tensión entre Manuel de Luján y Ciro no había desaparecido con el final de la conversación del día anterior. Al contrario, se había transformado en algo más silencioso, más peligroso, porque ahora no había palabras que lo contuvieran, solo decisiones que comenzaban a desplegar sus consecuencias. Manuel, consciente de que había cruzado un punto sin retorno, se mantenía firme en su postura, aunque eso implicara enfrentarse a posibles represalias o movimientos inesperados por parte de su primo. No era la primera vez que tenía que defender su lugar, pero esta vez había algo distinto. Una determinación más sólida, menos influenciable por presiones externas. Ciro, por su parte, no estaba dispuesto a aceptar esa derrota sin más. Aunque en apariencia hubiera dado un paso atrás, su mente seguía buscando alternativas, vías de presión, formas de recuperar el control de una situación que consideraba suya por derecho. En la promesa, perder una batalla no significaba renunciar a la guerra, y él lo sabía mejor que nadie. A su vez, la preparación para la llegada del duque continuaba generando fricciones en todos los niveles del servicio. Las exigencias no eran solo materiales, sino también simbólicas. Cada detalle debía reflejar el prestigio de la casa, su capacidad de cumplir con estándares que no admitían errores. Cristóbal Ballesteros supervisaba cada aspecto con una precisión casi obsesiva, mientras Ricardo Pellicer lidiaba con las limitaciones prácticas que amenazaban con convertir esa tarea en un desafío constante. Entre ambos, se establecía una dinámica tensa, donde la autoridad y la experiencia chocaban sin llegar a un punto de ruptura, pero dejando claro que el equilibrio era frágil. En medio de todo esto, María Fernández seguía siendo un foco de atención constante. Su estado, el de su hija, las necesidades que implicaba ese nuevo comienzo, mantenían a todos en un estado de alerta que contrastaba con la frialdad de otros asuntos. Cuidarla no era solo una responsabilidad, era una forma de mantener viva una parte más humana dentro de una casa donde las intrigas parecían dominarlo todo. Pero si había un movimiento que comenzaba a adquirir una relevancia particular, era el de Leocadia. Su decisión de acercarse a Curro no se concretó de inmediato, pero su intención ya estaba en marcha, filtrándose en pequeños gestos, en miradas calculadas, en una presencia que empezaba a hacerse notar de una forma distinta. Curro, sin saberlo, se encontraba en el centro de una red que aún no podía ver en su totalidad. Su relación con Ángela, sus propios conflictos internos, su posición dentro de la familia, todo lo convertía en el punto de apoyo perfecto para alguien que supiera cómo utilizarlo. Y Leocadia lo sabía. Por eso, cuando finalmente decidió dar el primer paso, no lo hizo desde la imposición, sino desde una aparente vulnerabilidad, una estrategia que no buscaba enfrentarlo, sino atraerlo, hacerle creer que su intervención era necesaria, incluso inevitable. Ese encuentro, que aún no se había producido, ya proyectaba su sombra sobre los acontecimientos, como una promesa de conflicto que terminaría por arrastrar a todos los implicados hacia un desenlace difícil de prever. Porque en la promesa, nada ocurre por casualidad, y cada gesto, por pequeño que parezca, puede ser el inicio de una cadena de consecuencias que nadie es capaz de detener una vez que se pone en marcha. La tarde avanzaba con una lentitud engañosa, como si cada instante en la promesa se estirara deliberadamente para dar cabida a las tensiones que ya no podían ocultarse bajo la rutina. En uno de los salones menos transitados, Leocadia aguardaba de pie, con la espalda recta y las manos entrelazadas con una serenidad estudiada, preparando con precisión cada palabra antes de que el encuentro que había decidido provocar finalmente se produjera. Cuando Curro cruzó el umbral, lo hizo sin sospechar del todo el peso que tendría esa conversación, aunque su intuición le advertía que no se trataba de un simple intercambio casual. Había algo en la actitud de Leocadia que no encajaba con la imagen de control absoluto que siempre proyectaba, como si en esa ocasión estuviera dispuesta a adoptar un papel distinto, más frágil, más accesible, pero no por ello menos calculado. El silencio inicial no fue incómodo, sino tenso, cargado de una expectativa que ninguno de los dos rompió de inmediato, como si ambos midieran el terreno antes de dar un paso que pudiera resultar irreversible. Finalmente, Leocadia tomó la palabra, pero no lo hizo desde la autoridad ni desde la imposición,
sino desde una aparente necesidad que, en cualquier otra circunstancia, habría resultado impensable en alguien como ella. Su voz, modulada con una suavidad inusual, introdujo el tema de Ángela con una delicadeza que buscaba, más que informar, despertar una reacción en Curro. No habló directamente de su intención, ni formuló una petición clara en un primer momento. Prefirió rodear la idea, construir un contexto en el que la intervención de él pareciera no solo conveniente, sino necesaria. Curro escuchaba con atención, pero también con una creciente incomodidad que no lograba disimular por completo, porque cada palabra de Leocadia parecía acercarlo a un terreno que él había intentado evitar desde hacía tiempo. Su relación con Ángela no era un asunto que pudiera tratarse con ligereza, ni mucho menos convertirse en una herramienta dentro de una estrategia que él no controlaba. Leocadia, consciente de esa resistencia, decidió entonces avanzar un paso más, dejando de lado los rodeos para mostrar una vulnerabilidad que, aunque cuidadosamente dosificada, tenía la fuerza suficiente para alterar la percepción de la situación. Habló de la distancia que había crecido entre ella y su hija, de la dificultad para comunicarse, de esa sensación de estar perdiendo algo que no sabía cómo recuperar. Aquella confesión, aunque incompleta, tuvo un efecto inmediato, porque colocaba a Curro en una posición difícil de rechazar sin parecer insensible. No se trataba solo de una madre preocupada, sino de alguien que admitía, aunque fuera parcialmente, su incapacidad para resolver un conflicto que la superaba. Y eso, en un entorno donde la autoridad rara vez se cuestionaba, resultaba profundamente desestabilizador. Mientras tanto, en el exterior, el día comenzaba a declinar, y la luz que entraba por las ventanas adquiría un tono más tenue, como si acompañara el cambio de atmósfera que se estaba produciendo dentro del palacio. En los jardines, Adriano continuaba con sus ejercicios, repitiendo movimientos con una concentración que bordeaba la obstinación, decidido a no dejar que esa oportunidad se desvaneciera por falta de esfuerzo. Cada intento estaba marcado por una mezcla de esperanza y miedo, porque aunque la posibilidad de recuperar la vista le ofrecía un horizonte distinto, también implicaba enfrentarse a una nueva incertidumbre, a la posibilidad de fracasar en algo que ahora importaba más que nunca. Su cuerpo respondía con dificultad, pero su voluntad parecía sostenerlo en ese proceso que exigía tanto de él. Desde una distancia prudente, Martina seguía observándolo, atrapada en una tensión emocional que no encontraba salida. No intervenía, no se acercaba, pero su mirada permanecía fija, como si necesitara confirmar con sus propios ojos que aquello era real, que Adriano estaba luchando por algo que hasta hacía poco parecía imposible. La información que había recibido seguía resonando en su interior, no solo como una buena noticia, sino como una grieta en la decisión que había tomado al alejarse de él. Aquella ruptura, que en su momento le había parecido necesaria, ahora se veía atravesada por una nueva variable que lo cambiaba todo, obligándola a replantearse lo que creía haber dejado atrás. Por su parte, Jacobo no ignoraba esos movimientos, aunque su forma de reaccionar seguía siendo contenida, casi hermética. La conversación con Martina había dejado una sensación incómoda que no lograba disipar, porque más allá del contenido, lo que realmente le había afectado era la forma en que ella se había expresado, esa independencia que parecía excluirlo de decisiones que, en teoría, también lo implicaban. Esa distancia, aunque no se manifestara en enfrentamientos directos, comenzaba a adquirir un peso propio, como una señal de que la relación no estaba en el punto que él había imaginado. Y esa percepción, difícil de verbalizar, se traducía en una vigilancia silenciosa, en una atención constante a gestos que antes habría pasado por alto. Mientras tanto, en el interior del palacio, la conversación entre Leocadia y Curro había alcanzado un punto en el que ya no era posible mantener la ambigüedad inicial. La petición, finalmente, tomó forma de manera clara, aunque envuelta en un tono que seguía apelando más a la empatía que a la obligación. Leocadia no exigió, pero dejó claro que necesitaba su ayuda para convencer a Ángela de aceptar el viaje que había propuesto, un desplazamiento que, en apariencia, buscaba reconstruir el vínculo entre madre e hija, pero que en el fondo respondía a intereses que no se expresaban abiertamente. Su mirada, fija en Curro, transmitía una urgencia que contrastaba con la calma de sus palabras. Curro, al escuchar esa solicitud, sintió como el peso de la decisión caía sobre él con una intensidad que no había previsto. No se trataba solo de intervenir en una relación ajena, sino de hacerlo en un contexto donde sus propios sentimientos estaban en juego, donde cualquier paso podía tener consecuencias que no estaba dispuesto a asumir a la ligera.
La imagen de Ángela apareció en su mente con una claridad que no dejaba espacio a la indiferencia, recordándole que aquello no era un asunto abstracto, sino algo profundamente personal. Ayudar a Leocadia significaba, en cierto modo, influir en una decisión que afectaría directamente a alguien por quien sentía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Ese conflicto interno se reflejó en su silencio, en la forma en que evitó responder de inmediato, como si necesitara ganar tiempo para ordenar pensamientos que se agolpaban sin una dirección clara. Leocadia, lejos de presionarlo, interpretó esa reacción como una señal de que su estrategia estaba funcionando, porque la duda era el primer paso hacia la implicación. Al mismo tiempo, en la planta baja, la actividad continuaba marcada por la preparación de la llegada del duque, un evento que parecía crecer en importancia con cada hora que pasaba. Los problemas logísticos no habían desaparecido, y la tensión entre quienes debían resolverlos seguía presente, aunque contenida dentro de los límites que imponía la jerarquía. Cristóbal Ballesteros recorría los espacios con una atención minuciosa, corrigiendo detalles, anticipando posibles fallos, mientras Ricardo Pellicer intentaba ajustar las soluciones a las condiciones reales, consciente de que no todo podía resolverse con exigencias. En ese contexto, Petra mantenía una actitud más reservada, pero su mente no estaba en las tareas inmediatas, sino en la posibilidad, cada vez más lejana, de reencontrarse con su hermana. Esa expectativa frustrada comenzaba a transformarse en una inquietud que no sabía cómo canalizar, porque no tenía control sobre los factores que podían hacerla realidad. Simona, que no perdía detalle de lo que ocurría a su alrededor, observaba esos cambios con una mezcla de comprensión y cautela, consciente de que en la promesa, las emociones no resueltas rara vez permanecían contenidas por mucho tiempo. Cada historia personal, por pequeña que pareciera, tenía el potencial de convertirse en un punto de conflicto cuando las circunstancias lo permitían. Mientras tanto, la figura de María Fernández seguía siendo un eje de preocupación compartida, no solo por su estado físico, sino por lo que representaba dentro de la dinámica del palacio. Su maternidad reciente había activado una red de cuidados que contrastaba con la frialdad de otros asuntos, creando un espacio donde la empatía aún encontraba lugar. Sin embargo, ese equilibrio era frágil, porque las tensiones que se acumulaban en otros frentes comenzaban a proyectarse sobre todos los aspectos de la vida en la promesa, como una sombra que se extendía sin necesidad de hacerse visible de inmediato. Y en el centro de esa red, cada vez más compleja, la decisión que Curro debía tomar empezaba a perfilarse como un punto de inflexión. Porque aceptar ayudar a Leocadia no solo implicaba intervenir en la relación entre madre e hija, sino también posicionarse dentro de un juego de intereses donde cada movimiento podía ser utilizado en su contra. Y rechazarla, por otro lado, significaba desafiar a alguien que rara vez aceptaba un no como respuesta. Así, mientras el día avanzaba hacia su final, el palacio parecía sostener la respiración, como si intuyera que las decisiones que estaban a punto de tomarse no solo afectarían a quienes estaban directamente implicados, sino que terminarían por alterar el equilibrio de todos los que habitaban la promesa. La noche volvió a caer sobre la promesa con una densidad distinta, más pesada, como si cada decisión tomada durante el día hubiera dejado una huella invisible que ahora impregnaba el aire. En los pasillos, el silencio no era descanso, sino una pausa tensa que precedía a nuevos movimientos, y en ese escenario, Curro avanzaba con paso lento, todavía atrapado en el eco de la conversación que había mantenido con Leocadia. No había encontrado una respuesta clara, y eso era precisamente lo que más lo inquietaba, porque estaba acostumbrado a tomar decisiones desde la convicción, incluso cuando éstas implicaban enfrentarse a su propio entorno. Sin embargo, en esta ocasión, cada posible camino parecía conducir a una pérdida, a una renuncia que no estaba preparado para asumir sin cuestionarse primero sus consecuencias más profundas. La imagen de Ángela seguía imponiéndose en sus pensamientos con una insistencia que no lograba contener, porque su vínculo con ella no era una simple afinidad circunstancial, sino algo que había crecido en silencio, alimentado por miradas, por gestos contenidos, por una cercanía que nunca había podido desarrollarse con libertad. Intervenir ahora, influir en su decisión, significaba alterar ese equilibrio de una manera que podía volverse irreversible. Mientras tanto, en su habitación, Leocadia no mostraba signos de inquietud, aunque su mente seguía trabajando con una precisión que no dejaba espacio al azar. Había sembrado la duda en Curro, y sabía que eso era suficiente para que el proceso comenzara a desarrollarse por sí solo. No necesitaba presionar más,
porque comprendía que las decisiones más eficaces eran aquellas que los demás creían haber tomado por iniciativa propia. Su objetivo no era únicamente el viaje con su hija, sino todo lo que ese movimiento podía desencadenar en la estructura de relaciones que sostenían la promesa. Ángela no era solo su hija, era una pieza clave dentro de un entramado mayor, y cualquier cambio en su posición podía generar consecuencias que se extenderían mucho más allá de lo evidente. Al mismo tiempo, en los jardines, la figura de Adriano seguía marcada por el esfuerzo constante, incluso cuando la noche ya había cubierto el entorno con su oscuridad. Sus movimientos eran más torpes a esa hora, más lentos, pero su determinación no había disminuido. La posibilidad de recuperar la vista se había convertido en un motor que lo empujaba a superar sus propios límites, aunque cada intento viniera acompañado de frustraciones inevitables. El cansancio se reflejaba en la tensión de su cuerpo, en la forma en que su respiración se volvía irregular después de cada ejercicio, pero había en él una voluntad que no estaba dispuesto a traicionar. No se trataba solo de volver a ver, sino de recuperar una parte de sí mismo que había quedado suspendida en el momento en que su mundo se apagó. Desde la penumbra de una galería cercana, Martina continuaba siendo testigo de ese proceso, aunque su presencia permaneciera oculta. No era una vigilancia consciente, sino una necesidad que no lograba explicar, una forma de mantenerse cerca sin tener que enfrentarse directamente a aquello que aún no sabía cómo gestionar. Cada gesto de Adriano, cada intento, cada pequeña corrección en su postura, parecía resonar en ella de una forma íntima, como si compartiera ese esfuerzo desde la distancia. La noticia que había recibido no solo había despertado esperanza, sino también un conflicto interno que comenzaba a hacerse más difícil de ignorar con el paso de las horas. Su relación con Jacobo, por otro lado, empezaba a resentirse de una manera silenciosa pero constante. No había enfrentamientos abiertos, ni reproches directos, pero el espacio entre ellos se volvía cada vez más evidente, como una grieta que crecía sin necesidad de ser nombrada. Jacobo percibía ese cambio, aunque no lograra identificar con claridad su origen, y esa incertidumbre comenzaba a transformarse en una inquietud que lo acompañaba incluso en los momentos de aparente normalidad. En el interior del palacio, la actividad no se detenía, aunque el ritmo se hubiera reducido con la llegada de la noche. La preparación para la visita del duque seguía siendo una prioridad, y las exigencias que implicaba no dejaban margen para descuidos. Cristóbal Ballesteros mantenía su supervisión constante, recorriendo los espacios con una atención que no dejaba escapar ningún detalle, mientras Ricardo Pellicer trataba de equilibrar esas demandas con las limitaciones reales que enfrentaban. La tensión entre ambos no era abierta, pero sí perceptible, porque respondían a formas distintas de entender la gestión, a prioridades que no siempre coincidían. En ese contraste, el servicio encontraba un punto de fricción que, aunque contenido, podía convertirse en un problema mayor si las circunstancias lo empujaban en esa dirección. En un rincón más apartado, Petra permanecía en silencio, aparentemente concentrada en sus tareas, pero con la mente lejos de lo que hacía. La posibilidad de reencontrarse con su hermana seguía presente, aunque cada vez más debilitada por la realidad de los hechos. Esa esperanza frustrada comenzaba a transformarse en una inquietud más profunda, en una sensación de vacío que no encontraba forma de expresarse. Simona, que la observaba desde la distancia, intuía que ese cambio no era pasajero, sino el inicio de algo que aún no se manifestaba por completo. En la promesa, los silencios rara vez eran inocentes, y las emociones contenidas solían encontrar su camino de formas inesperadas, a menudo en los momentos menos oportunos. Mientras tanto, María Fernández seguía siendo el centro de una atención constante que contrastaba con la frialdad de otras dinámicas dentro del palacio. Su situación, la de su hija, las necesidades que implicaba ese nuevo comienzo, mantenían a todos en un estado de cuidado que, aunque sincero, también evidenciaba la fragilidad del entorno en el que se encontraban. La preocupación por su bienestar no era solo individual, sino colectiva, como si su historia representara algo más amplio, una posibilidad de humanidad dentro de un espacio dominado por intereses y estrategias. Sin embargo, ese equilibrio era inestable, porque las tensiones que se acumulaban en otros ámbitos comenzaban a proyectarse de forma indirecta sobre todos. A medida que la noche avanzaba, la figura de Curro volvió a tomar protagonismo, esta vez en la soledad de sus propios pensamientos. La petición de Leocadia no dejaba de resonar en su mente, no como una obligación, sino como un desafío que ponía a prueba sus propios límites. Ayudarla significaba intervenir en la vida de Ángela,
influir en una decisión que podía alejarla de él o, por el contrario, acercarla de una forma que no sabía si estaba preparado para afrontar. Rechazarla, en cambio, implicaba enfrentarse a una figura que rara vez aceptaba un no sin consecuencias, alguien que había demostrado una capacidad notable para transformar los obstáculos en nuevas oportunidades. En ese dilema, Kurro no encontraba una salida que no implicara algún tipo de pérdida, y esa sensación de estar atrapado comenzaba a hacerse más pesada con cada minuto que pasaba. Leocadia, por su parte, no necesitaba observarlo directamente para saber que su estrategia estaba dando resultado. Conocía lo suficiente a las personas como para entender cuando una duda se había instalado de forma efectiva, cuando una decisión comenzaba a formarse en el interior de alguien sin necesidad de presión externa. Y en ese conocimiento residía su verdadera ventaja. Así, mientras el palacio parecía sumido en una calma aparente, los hilos invisibles que conectaban a sus habitantes comenzaban a tensarse de forma progresiva, preparando el terreno para movimientos que no tardarían en manifestarse de manera más evidente. Porque en la promesa, las decisiones importantes rara vez se anunciaban con claridad. Solían surgir de estos momentos intermedios, de estas noches en las que todo parecía detenido, pero en realidad estaba a punto de cambiar. Y en el centro de ese cambio, la elección que Kurro aún no había tomado se perfilaba como el detonante de una cadena de acontecimientos que nadie sería capaz de detener una vez que se pusiera en marcha. El amanecer llegó a la promesa con una claridad fría, casi distante, como si la luz del nuevo día no trajera alivio, sino una revelación inevitable de todo aquello que había quedado suspendido durante la noche. Los pasillos, aún en silencio, parecían contener los ecos de decisiones que ya no podían posponerse, y en medio de ese escenario, Kurro comprendía que el momento de elegir había llegado, aunque ninguna de las opciones le ofreciera una salida sin consecuencias. Había pasado horas intentando ordenar sus pensamientos, buscando una respuesta que no traicionara ni sus sentimientos ni su sentido de justicia, pero lo único que había conseguido era confirmar que cualquier decisión implicaría una ruptura, un cambio en el equilibrio que hasta ahora había sostenido su relación con Ángela. La idea de intervenir en su vida, de influir en una decisión tan personal como aceptar o rechazar el viaje propuesto por su madre, le resultaba profundamente incómoda, pero también imposible de ignorar. Mientras tanto, en su habitación, Leocadia observaba el jardín desde la ventana con una serenidad que no era fruto de la tranquilidad, sino de la certeza. Sabía que había colocado cada pieza en su lugar, que había abierto una grieta suficiente para que Kurro comenzara a cuestionarse, y que a partir de ese momento, el proceso seguiría su curso sin necesidad de intervención directa. No esperaba una respuesta inmediata, porque comprendía que las decisiones importantes necesitaban madurar en silencio. En el ala opuesta del palacio, Ángela iniciaba su día con una sensación de incomodidad que no lograba explicar del todo. No había ocurrido nada concreto, ninguna conversación que justificara ese malestar, pero algo en el ambiente le resultaba distinto, como si las miradas, los silencios, incluso los gestos más cotidianos, estuvieran cargados de una intención que aún no lograba descifrar. Esa percepción, difusa pero persistente, la llevaba a mantenerse en una especie de alerta emocional, como si su intuición le advirtiera que pronto tendría que enfrentarse a una decisión que no había elegido por sí misma. Y en el fondo, aunque no lo admitiera abiertamente, sabía que su madre estaba detrás de ese movimiento invisible que comenzaba a rodearla. Por su parte, Manuel de Luján iniciaba la jornada con la misma determinación que había mostrado el día anterior, aunque en su interior comenzaba a ser consciente de que el conflicto con Ciro no había terminado, sino que apenas estaba entrando en una nueva fase. Mantener su postura había sido necesario, pero también implicaba asumir las consecuencias de haber desafiado a alguien que no estaba acostumbrado a perder. En ese contexto, cada decisión que tomaba adquiría un peso adicional, porque ya no se trataba solo de defender sus intereses, sino de proteger el equilibrio de la promesa frente a posibles movimientos que podían desestabilizarlo todo. La seguridad que había mostrado no era ingenua, pero tampoco podía prever todas las reacciones que esa firmeza podía desencadenar. Mientras tanto, en los jardines, Adriano continuaba con sus ejercicios, esta vez con una concentración más profunda, como si hubiera decidido entregarse por completo a ese proceso que podía cambiar su vida. No había espacio para distracciones, ni para dudas que lo apartaran de ese objetivo, porque cada pequeño avance se convertía en una prueba de que aquella posibilidad no era solo una ilusión. El esfuerzo comenzaba a dejar huella en su cuerpo, pero también en su actitud, que se volvía más firme,
más resistente a la frustración. No se permitía pensar en el resultado final, porque comprendía que ese tipo de expectativas podían convertirse en un obstáculo. En su lugar, se centraba en el presente, en cada movimiento, en cada intento, como si ese fuera el único camino posible hacia algo que aún no se atrevía a imaginar del todo. Desde una distancia que ya no lograba mantener con la misma eficacia, Martina observaba ese proceso con una intensidad creciente. La lucha de Adriano no solo despertaba admiración, sino también una conexión emocional que se hacía cada vez más evidente, incluso para ella misma. Lo que había intentado racionalizar, lo que había decidido dejar atrás, regresaba ahora con una fuerza que desbordaba cualquier intento de control. Esa contradicción comenzaba a reflejarse en su comportamiento, en pequeños gestos, en silencios que Jacobo no podía dejar de percibir. La distancia entre ellos ya no era solo una sensación, sino una realidad que se manifestaba en la falta de complicidad, en la ausencia de ese entendimiento que antes parecía natural. Jacobo, aunque no confrontaba directamente la situación, comenzaba a asumir que algo había cambiado de forma irreversible. En la planta baja, la actividad seguía marcada por la inminente llegada del duque, un evento que había dejado de ser una simple visita para convertirse en una prueba de capacidad para todo el servicio. Cristóbal Ballesteros continuaba supervisando cada detalle con una exigencia constante, mientras Ricardo Pellicer intentaba responder a esas demandas con los recursos disponibles, manteniendo un equilibrio cada vez más difícil de sostener. En ese entorno, Petra seguía moviéndose con una discreción que ocultaba una inquietud persistente. La noticia sobre la posible ausencia del servicio del duque había dejado en ella una sensación de pérdida que no lograba disipar, porque no se trataba solo de una oportunidad perdida, sino de algo más profundo, una conexión con su pasado que seguía sin resolverse. Simona, que no dejaba de observar lo que ocurría a su alrededor, percibía ese malestar con claridad, pero también comprendía que no todas las heridas podían abordarse de forma directa. Algunas necesitaban tiempo, otras simplemente encontraban su camino cuando las circunstancias lo permitían, y en la promesa, ese tipo de procesos rara vez seguían un curso previsible. Mientras tanto, María Fernández continuaba siendo el centro de una atención que, aunque sincera, también reflejaba la necesidad de aferrarse a algo estable en medio de tantas tensiones. Su hija, su recuperación, su adaptación a una nueva etapa, ofrecían un punto de referencia que contrastaba con la incertidumbre que dominaba otros aspectos de la vida en el palacio. Pero incluso ese espacio de cuidado no estaba completamente aislado, porque las decisiones que se estaban gestando en otros niveles comenzaban a proyectar su influencia de manera indirecta, creando una sensación de inestabilidad que afectaba a todos, aunque no siempre de forma visible. Finalmente, el momento que Curro había intentado posponer llegó sin previo aviso, en un encuentro aparentemente casual con Ángela que, sin embargo, adquirió un peso especial desde el primer instante. No hubo una introducción elaborada, ni un contexto preparado, solo una conversación que comenzó de forma natural, pero que rápidamente se desplazó hacia un terreno más delicado. Curro no mencionó de inmediato la petición de Leocadia, pero su forma de hablar, su atención, su manera de escuchar, reflejaban una tensión interna que Ángela no tardó en percibir. Había algo en su actitud que no encajaba con la espontaneidad habitual, algo que sugería que aquella conversación no era completamente libre, que estaba condicionada por factores que aún no se habían expresado. Cuando finalmente el tema salió a la superficie, lo hizo de forma contenida, sin imposiciones, pero con una carga emocional que no podía ocultarse del todo. Curro no intentó convencerla de manera directa, ni utilizó argumentos elaborados, simplemente planteó la posibilidad, dejando espacio para que ella respondiera desde su propia voluntad. Ángela escuchó en silencio, sin interrumpir, pero su mirada revelaba que aquella propuesta no la tomaba por sorpresa, sino que confirmaba una sospecha que ya había comenzado a formarse en su interior. La intervención de Curro, por sutil que fuera, le dejaba claro que su madre había puesto en marcha un plan, y que ese plan incluía a personas que ella no había elegido involucrar. Ese instante marcó un punto de inflexión, no tanto por lo que se dijo, sino por lo que se comprendió sin necesidad de palabras. Ángela no respondió de inmediato, pero su silencio tenía una firmeza que Curro no pudo ignorar. No era una negativa explícita, pero tampoco una aceptación, sino una declaración implícita de que no estaba dispuesta a dejarse arrastrar sin cuestionar aquello que se esperaba de ella. Curro, al percibir esa reacción, comprendió que su intervención había cambiado algo,
aunque no pudiera definir con precisión en qué dirección. Había cruzado un límite, había entrado en un espacio que no le pertenecía del todo, y ahora debía asumir las consecuencias de ese paso, tanto en su relación con Ángela como en su posición dentro de un juego que se volvía cada vez más complejo. Desde la distancia, Leocadia observaba el desarrollo de los acontecimientos con una calma que no dejaba lugar a dudas. No necesitaba conocer cada detalle de la conversación para entender que el proceso estaba en marcha, que las piezas comenzaban a moverse según lo previsto, aunque el resultado final aún no estuviera completamente definido. Porque en la promesa, los desenlaces rara vez eran inmediatos, y las decisiones más importantes no se resolvían en un solo gesto, sino en una acumulación de momentos como aquel, en los que cada personaje daba un paso que, por pequeño que pareciera, contribuía a transformar el equilibrio de todo el conjunto. Y así, mientras el día avanzaba hacia una nueva tarde cargada de incertidumbre, el palacio seguía sosteniendo historias que se entrelazaban sin descanso, preparando el terreno para conflictos que apenas comenzaban a tomar forma, pero que, una vez desatados, cambiarían para siempre el destino de quienes vivían entre sus muros.